Hola, bienvenidos a otro capítulo de Salud Disruptiva, el podcast en el que hablamos de salud de una perspectiva un poco más innovadora, diferente y tal vez inclusive también un poco más enfrentando cosas típicas que nos han impuesto siempre. Mi nombre es David, soy su host. El día de hoy vamos a conversar sobre endocabinología. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué desafíos presenta? Y para hablar de este tema nos acompaña el día de hoy el doctor Alonso Martínez. Hola David, gracias por el espacio. Bueno, yo soy Alonso Martínez, soy médico. Tengo unas cuantas especialidades, tal vez no tan ortodoxas como las que estamos acostumbrados a escuchar de los médicos. Yo principalmente mi área de trabajo es alrededor del cannabis medicinal y la endocannabinología. He dedicado los últimos 4 años de mi vida a estudiar directamente la endocannabinología, que es la ciencia que está alrededor del cannabis medicinal. Entre mis especialidades tengo la de gerencia de instituciones de la salud, la de cannabis medicinal y actualmente estoy terminándome de formar en terapia del dolor. Ok, bueno pues Alonso, muchas gracias por venir el día de hoy. Sé que pues es un tema que personalmente me parece muy interesante, no sé mucho al respecto, entonces también quiero aprender, pues sé las cosas básicas que todo el mundo probablemente sabe de la cultura general o tal vez un poco más por el tema de medicina, pero creo que hay muchísimo más que podemos aprender, que pues como decía antes, por el tema de mitos que nos han impuesto, hay muchas cosas que nunca nos han interesado saber para empezar o tal vez ni siquiera nos han querido enseñar la gente. Entonces vamos a partir de esos temas. Mi primera pregunta para ti es ¿por qué? ¿Por qué decidiste seguir una carrera en endocabinología? ¿Qué te motivó? Cuéntanos un poquito de ese proceso, ¿cómo fue? Bueno, fue un proceso que... Y para yo creo que sinceramente la vida te va dando señales de que las cosas no van a salir como las planeas. Creo que parte de convertirte en adulto es darte cuenta que puedes hacer planes y esperar lo mejor, pero en realidad las cosas van a terminarse dando la vuelta. Yo estaba a finales del 2018, estaba a punto de hacerme psiquiatra. Okay. Estaba a punto de entrar al posgrado de psiquiatría, estaba súper emocionado, pero íbamos a entrar, me parece que en diciembre del 2018 y en noviembre del 18 fallece mi viejo, fallece mi papá. Y nosotros, bueno, se dio la vuelta a muchas cosas. Tuve que hacerme cargo de mi madre, empezaron otro tipo de responsabilidades que yo creo que viene a ser gran parte de mi formación. Yo creo que existen ciertas cosas de la vida que sí, los estudios y lo que te gusta, pero existen otras cosas que también vienen a ser parte de tu formación si es que las tomas de esa manera. Entonces yo creo que verdaderamente me convertí en adulto en ese momento, cuando tuve personas bajo mi cargo. Y tenía dos opciones. Tenía una opción de coger el posgrado, que ya estaba prácticamente adentro, y convertirme en una carga que hubiera sido insostenible para mi madre porque ella necesitaba de mi apoyo. Claro. O buscar una manera diferente. Entonces seguí trabajando, seguí estudiando, que mi papá decía que existimos los enfermos del estudio, que son los que no hacen nada, los que solamente viven estudiando. Y pues seguí haciendo cursos, seguí formándome. Y llegó un punto en el que dije, bueno, hasta aquí llegó mi tiempo de médico residente. Me encanta la vida de hospital, pero creo que había podido aprender todo lo que consideraba necesario para mi evolución profesional ya de la medicina residencial, de la medicina asistencial. ¿Tú trabajabas como asistencial antes? Sí, sí, de hecho... ¿En algún área específica o era...? Toda mi vida trabajé en los hospitales en el área de cirugía. Toda la vida. Siempre me pareció muy móvil, muy entretenida, entonces no era un trabajo tedioso, era bastante rápido. Dinámico. Exacto. Es súper dinámico y te permite poder trabajar de forma externa y cosas por el estilo. Creo que la cirugía es muy, muy interesante, pero de hecho eso les sorprendía mucho a mis amigos, de que ellos pensaban que iba a seguir algún tipo de cirugía, de especialidad quirúrgica, y me iba por la psiquiatría. Entonces dije, bueno, entrar a un posgrado ahorita es algo que sería complicado. Entonces, aquí en Ecuador, sí, es que yo creo que tú eliges las cosas. Podía haber elegido mi formación académica, pero tenía responsabilidades familiares, tenía responsabilidades personales que no me hubieran dejado vivir tranquilo. No, y aquí en Ecuador, pues un posgrado es autofinanciado usualmente, es súper complicado de entrar porque hay corrupción, entre otras cosas. Entonces, no, pues totalmente, sí, como dices tú, te conviertes en una carga en realidad, ¿no? O sea, y para alguien que va a un título de 4º nivel, ser una carga es como, no sé, ¿no? Contra la idea no tiene sentido. Exactamente, entonces
Hice mi maestría en gerencia de instituciones de la salud y mientras iba haciendo la maestría seguí formándome alrededor de cannabis medicinal ya de una forma lo más ortodoxa posible, a pesar de que endocannabinología tienes que formarte de forma heterodoxa. Yo tuve que hacer formaciones en 4 países diferentes para tener una formación adecuada. Entonces terminé mi maestría. Durante el proceso de la maestría pude terminar 2 diplomados de endocannabinología. Entonces cuando terminé la maestría de gerencia de instituciones de la salud, monté mi empresa, que es Indicamed. Y empezamos a trabajar con pacientes, haciendo docencia, haciendo inclusión social del cannabis medicinal, empezando a dar charlas y poco a poco las cosas empezaron a abrirse de tal forma. Nosotros siempre fuimos con mi socio y yo médicos muy científicos, no queríamos, con el respeto que se merecen, no queríamos formar parte de los médicos alternativos, porque no somos de ese tipo de médicos, sí. Somos médicos 100% de hospital, siempre fue nuestra vida y... Basado en evidencia. Basados en evidencia, súper investigativa, exacto. Claro. Ciencia. Entonces, encontramos nuestra área dentro de este tipo de medicina, dentro del cannabis. Institucionalizarlo se convirtió en nuestro objetivo y las cosas se dieron muy bien. Dentro del primer año de formar la empresa me escogieron como vicepresidente de la red de médicos especialistas de endocannabinología. Poco después pudimos formar la Academia Ecuatoriana de Medicina Endocannabinoide, de la cual soy el director académico, y actualmente estoy coordinando el curso de posgrado de terapia del dolor crónico e inclusión terapéutica de cannabis medicinal. Entonces, todo se dio de una forma tan interesante. Logré conocer a personas que se convirtieron en mis ídolos, los grandes rockstars de la medicina endocannabinoide. Tuve la oportunidad de conocerlos, que son, o sea, como decirte, para un neurólogo conocer a... Snell. A Snell, sí, exacto. O sea, pude hacer unas relaciones muy interesantes y tuvimos una muy buena presencia y aceptación tanto nacional como internacional. De hecho, ahora terapia del dolor y enfermedades de salud mental que maneja mi socio, que es psiquiatra y también endocannabinólogo, son una de las puertas más importantes para poder institucionalizar al cannabis medicinal. Okay. Entonces esa fue la forma en la que llegué a esto. Esa fue la forma de cómo llegaste, pero ¿y por qué? O sea, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de esta rama que pues sí es bastante innovadora, nueva? Primero que era un poco disruptiva. Siempre me gustó hacerle tener iras a las personas que estaban muy dogmatizadas. Yo creo que no debemos dogmatizarnos ni en cosas como la ciencia. Yo creo que el momento en que la ciencia se convierte en algo como tu religión, empezamos a cometer errores. Claro. Entonces, en el tema de cannabis se había romantizado muchas cosas y yo creo que el médico debe evitar parcializarse ni a favor ni en contra. Estamos en una lucha, es camino de su vida, este tema del cannabis medicinal, pero yo identifiqué una necesidad en mis pacientes que no estaba siendo solventada por la farmacología convencional. Okay. Y el manejo del dolor se convirtió en una vocación increíble. Nunca me imaginé que me iba a sentir tan lleno profesionalmente tratando dolor crónico, y la algología se ha convertido en mi especialidad a la que me quiero dedicar el resto de mi vida. Y cuando incluyes el cannabis medicinal en enfermedades tanto dolorosas como enfermedades neurodegenerativas, tú ves cambios muy radicales muy pronto. Uh-huh. Y en dolor crónico, que es hoy por hoy considerada una enfermedad en sí, existen muchas cosas de las enfermedades crónicas que vienen acompañando al síntoma principal, en este caso el dolor, pero tu calidad de vida se ve afectada. Una persona con dolor crónico tiene depresión, tiene ansiedad, tiene insomnio, tiene ausentismo laboral, tiene muchas cosas que están acompañando y empeorando ese dolor. Sí. El cannabis me parece que fue una herramienta, un arma en el arsenal terapéutico que me ayudó a poder solventar mucho de esto y llevar al paciente a una estabilidad no solamente orgánica, sino emocional, en la cual podía incluir otro tipo de terapias. Un paciente con dolor crónico, adulto mayor, sabes que la terapia cognitivo-conductual, el acompañamiento psicológico le va a ayudar, pero es muy difícil en nuestro medio latinoamericano y más aún. No, o sea, hablar de terapia con personas adultas o adultos mayores, mediana edad en general, es súper complicado. Muy difícil. O sea, yo no estoy loco, o sea, sí. No, y en realidad eso me ha permitido como suavizar esto y poder hacer la terapia complementaria necesaria para el manejo adecuado del dolor crónico. Entonces, no solamente es el tema de utilizar el cannabis. Yo soy muy
repetitivo en esto y le suelo decir a mis estudiantes y a mis colegas que el cambio de paradigma para el paciente no es la marihuana, no es utilizar cannabis, es la atención médica empática, el verdaderamente buscar una solución para tu paciente. Es como decirte, tú puedes describirle a un paciente el tratamiento específico, todo lo que va a necesitar, todo lo que le puede curar, entre comillas, que es una palabra que los médicos utilizamos. Sí, es muy fácil. Muy fácil de utilizar. Palabra, curar, ¿no? Pero imagínate que el paciente no sabe leer. Sí. O imagínate que el paciente no puede ver. Por más que sea un pedazo de genialidad lo que tú le hayas escrito, no le sirve. Sí. Entonces yo identifiqué mucho eso en la forma de tratar al paciente y empezamos a utilizar este método de relación médico-paciente que se llama terapia empática. Okay. En la que sufres mucho más como paciente, como profesional de como la salud. Pacientes, pero como profesional de la salud sufres muchísimo más, pero ves resultados, unas adherencias al tratamiento muy interesante, una confianza del paciente al profesional muy, muy interesante, que ha sido lo que más me ha llenado de trabajar en esta área. Pero terapia empática se puede ocupar igual en otras áreas de medicina, suena como algo más... Sí, enfoque, ¿no? Es una visión integral, es como decirte, por ejemplo, en cannabis, los medicamentos, bueno, los productos derivados de tipo medicamentoso más usuales son los goteros. Okay. Los pacientes, un grupo de los pacientes que más se benefician del uso de cannabis medicinal son, por ejemplo, los pacientes con Parkinson. Okay. Imagínate a un paciente que vive solo, que no tiene quien le ayude y le mandas un gotero. Es un crimen. Claro. Es un crimen. ¿Cómo va a administrarse la medicación? Es imposible. Entonces, buscar esas estrategias, saber que existen resinas, encapsulados, cosas por el estilo, y en realidad resolver el estado que envuelve al paciente, o sea, su ambiente, no solamente lo orgánico, que sí, ahí está la ciencia, es lo que vemos, medimos y debemos conocer al pie de la letra, pero también está la parte social, está la parte psicológica del paciente, saber cómo es su entorno y saber qué medidas terapéuticas van a funcionar y cuáles son un desperdicio de tiempo que intentes incluir. Sí. No, ahorita que mencionaste la parte social, la parte mental, o sea, siempre pienso en cómo nos formaron como médicos, ¿no? O sea, el enfoque biopsicosocial del paciente creo que pues resuena mucho en esta conversación. Igual también a esa parte económica también, antes de pensar que pues un paciente con dolor crónico es alguien que no va a producir pues laboralmente y por lo tanto tiene implicaciones también para su bienestar pues personal, colectivo, social. Entonces sí creo que la verdad la medicina, pues como decías tú, mucho más tradicional, mucho más acostumbrada a la normal, pues se enfoca solamente en la receta y pues va a retirar la medicación como mucho en la farmacia que le dices dónde queda. Pero más que eso, pues sí, no va a haber más allá de eso. Pero qué bueno que este enfoque que mencionas sea más integral y veas al paciente como un todo, ¿no? Sí, yo creo que es algo necesario. Ahora, bueno, también debemos saber que tenemos que utilizar algún tipo de herramientas para proteger a nosotros como médicos, protegernos emocional y psicológicamente. Somos aún así una población de riesgo en estas cosas, sí. en temas de depresión, ansiedad y suicidio. Y creo que es una medida protectora, una herramienta que utilizamos, el volvernos un poco fríos, no un poco, volvernos bastante fríos, al menos en la vida hospitalaria. Nosotros que crecemos en la vida hospitalaria, que tenemos nuestras amistades, nuestras parejas, nuestra vida social adentro del hospital, las bromas que nos hacemos, lo que compartimos, que tenemos que hacerlo porque si no nos volvemos locos. Totalmente. Es en el mismo lugar donde personas están muriendo, donde personas están sufriendo y están naciendo y hay la mezcla de desbordantes pacientes llenos de felicidad de recibir a un nuevo miembro de su familia, mientras que otros están despidiendo a uno. Entonces crecemos en eso. Crecemos ahí como socialmente o mentalmente hostil, ¿no? O sea, es como, no sé si hostilidad propia, por lo que tú dices. Es como, no sé, tiene muchas ambivalencias de, pues, naces, mueres, es un lugar donde haces amigos, pero también vas a trabajar. O sea, es como esa contradicción que tienes usualmente. Creo que es, no sé, un ambiente raro para poder desarrollarte como adulto incluso. Yo creo que hostil es una buena palabra. Sí. Yo creo que es una hostilidad necesaria. Porque, a ver, hay ciertos complejos que los médicos, siendo generales, tenemos, que son nuestro ego y cosas por el estilo, que son muy claras en la vida hospitalaria. Todos conocemos a nuestros queridos profesores un poquito acomplejados. Pero sí es necesario un nivel de exigencia que puede llegar a ser, desde cierto punto de vista, tal vez no violento, pero tampoco uno de vamos a enseñarte con palos y bombitas. Claro. O sea,
es real que estamos tratando a un ser humano y es real que no podemos tomarlo a la ligera y es 100% real que los errores en medicina se tapan con tierra. Sí. Y eso es algo que, al menos en nuestra universidad de la que venimos... esa frase en mucho tiempo. Sí, vienen los flashbacks. Sí. Es algo que nos vienen diciendo desde muy pequeños, desde médicos ciruela. Nos vienen diciendo, loco, el error en medicina se tapa con tierra y es algo real. Debemos tomarlo muy seriamente. Con seriedad, claro. Pero también debemos, al mismo tiempo que desarrollamos nuestra ciencia, debemos desarrollarnos nosotros como personas, desarrollar nuestro criterio y opinión para no crecer con ciertas taras y ciertos complejos que indudablemente todos nosotros hemos visto en nuestros superiores en el desarrollo de la carrera. Yo, por ejemplo, recuerdo, y lo voy a recordar por siempre, que cuando estaba en mi último año de prácticas en el internado, tenía un profesor que era muy bueno en su especialidad, pero tenía una inteligencia emocional nula. Y era una persona que podías tú sacarle de sus casillas diciéndole doc. El término universal para referirse afectivamente a un médico, doc, a él le parecía un insulto. ¿En serio? Y, o sea, tú tienes que entender que las cosas que tú dices las conoces para ti, conoces esas palabras, el trasfondo histórico que tienen para ti, pero el momento en que se la dices a otra persona, eso entra por la oreja, se mezcla con tu infancia y entienden lo que quieren entender. De Vietnam y explotan ese rato. Sí, exactamente. Wow. Oye, qué interesante que pues no quería irme por ese lado del tema de cómo nos formamos como médicos y todo, pero siempre salen todas las charlas que tengo con la gente de, pues sí, o sea, el sistema, como que castigos, de pues complicado el tema de la, ¿cómo es? De jerarquía, todas esas cosas como que siempre salen cuando hablamos de medicina, o sea, por mucho que hablemos de temas, como dijimos, disruptivos y que pues estamos yendo por, sí, vamos a hablar de cosas más novedosas, lo que sea, pero siempre regresamos a eso, ¿no? Es que yo creo que es lo que te marca, ¿no? O sea, sí, si tú hicieras un podcast con exmilitares, te van a hablar de la guerra. Sí. ¿Me entiendes? O sea, sí, yo creo que sí fue una guerra para nosotros el terminar de ser médicos. Es realmente difícil, es un sacrificio que ahora como adultos nos damos cuenta lo fuerte que es, sí, ¿no? Entonces yo creo que va a ser muy común que todos hablemos de las dificultades. No, seguramente todas las carreras tienen pues sus temas particulares, ¿no? O sea, pues de arquitectura, ingeniería, igual también maquetas y seguramente la gente tiembla, ¿no? O sea, de sus traumas de la universidad, pero bueno. Mencionabas también antes que ya hay como una red de endocrinología que había desde antes, supongo, porque tú te uniste después y estás creando la sociedad también. ¿Cómo estaba el tema de endocrinología antes y cómo ha ido cambiando ahorita? Bueno, antes aquí en nuestro país, antes del 2019, habían muchos conglomerados de grupos sociales que estaban luchando por la legalización del uso medicinal de cannabis, del uso en general de cannabis. Vienen luchando, haciendo una lucha social muy fuerte desde los últimos 15 años y definitivamente estos conglomerados son gran parte del motivo de por qué tenemos una legislación con una posibilidad de crecimiento tan grande como es la que tiene nuestro país. Me parece que es una de las mejores legislaciones en el tema de cannabis medicinal. Entonces, yo creo que estos grupos antes del 2019 teníamos muy poco conocimiento de cannabis medicinal. Los términos endocannabinología en Latinoamérica se manejaban con un poco más de frecuencia en Argentina, Uruguay y en Europa también se manejaban, pero acá en Ecuador empezamos a manejar el término y posiblemente luego cambie porque los médicos somos muy de modas. Y ahora lo conocemos como endocannabinología como la especialidad médica, porque antes se hablaba mucho de medicina canábica. No, o sea, me gusta endo de endocrinología, endo de dentro de tu cuerpo, okay. Cannabinoides de cannabinoides que produce tu cuerpo, y logía de estudio. Exacto. Latín. Nosotros, verás, este es el tema. A mí no me gusta el término medicina canábica porque en medicina tú no te centras en el fármaco, te centras en el paciente. Uh-huh. Porque no hay... El traumatólogo no es paracetamólogo o no es yesólogo, no, claro. Es un traumatólogo, es del sistema osteoarticular. Claro. En cannabis medicinal, la especialidad es la endocannabinología. Todos en el planeta, todos los seres humanos y de hecho prácticamente todos los mamíferos tenemos un sistema llamado sistema endocannabinoide, que independientemente de haber tenido un contacto con la planta de cannabis, es algo con lo que nacemos.
es un sistema de comunicación celular, es el sistema de comunicación celular más grande de nuestro cuerpo. Okay. Tú reúnes todos los receptores que tengamos en nuestro cuerpo, para hormonas, neurotransmisores, ligandos en general, y entre todos no van a generar la misma cantidad de receptores cannabinoides que tenemos en el cuerpo. Son la mayor cantidad de receptores que hay en el cuerpo. Okay. Es el sistema de comunicación celular más grande que tenemos. Es neuroendocrino, es inmunológico, y sabemos que en este momento que tenemos receptores cannabinoides en todos los tejidos del cuerpo. Okay. Entonces, la ciencia que estudia al sistema endocannabinoide es la endocannabinología. Nuestra principal herramienta en el arsenal terapéutico es el cannabis medicinal. Okay. Entonces, eso es algo que ya es mucho más formal ahora. Después de que la ley se asentó, pudimos hacer formaciones mucho más formales, para ser reiterativo, sí. Pero eso nos permitió tener la ciencia ya plasmada con cosas claras, porque, a ver, no es algo de hoy ni de ayer. El sistema endocannabinoide fue descubierto hace 50 años. Okay. Y a mí me parece una injusticia terrible desde el punto de vista académico, porque, a ver, las cosas en medicina las aprendes y a los 2 meses, las descubren y a los 2 meses ya las estamos estudiando. O sea, hace 3-4 años descubrieron este nuevo grupo ganglionar que hay atrás del paladar blando. Okay. En anatomía ya lo ves. Y definitivamente lo ves en la especialidad de otorrinolaringología. Este nuevo, no nuevo, pero esta nueva interpretación del sistema neurolinfático, la microglia, tiene 1 año de estar siendo definido de esta manera, y ya lo estamos viendo en el pregrado y obviamente en el posgrado de neurología. Y la endocannabinología, el sistema endocannabinoide, viene siendo estudiado de los años 60, propiamente descrito como un sistema de receptores, ligandos y enzimas desde hace unos 40-45 años, y aún así no vemos nada de cannabis en el pregrado, de endocannabinología en el pregrado. Entonces, nuestra lucha en parte es eso, empezar a intentar dar algo de esto en la formación del programa. Final, o sea, es como que no te quieran enseñar algo que es real, o sea, y que está ahí, y que pues tienes que saberlo, y que pues saberlo te va a ayudar a entender otras cosas seguramente, o descubrir nuevas cosas seguramente, inclusive. Estamos haciéndolo, o sea, por ejemplo, enfermedades huérfanas como la fibromialgia, la migraña, el síndrome de intestino irritable, ahora dentro de endocannabinología las estamos agrupando en un síndrome que se llama síndrome de deficiencia clínica endocannabinoide. Okay. Entonces estamos encontrando bases fisiopatológicas para enfermedades que eran idiopáticas. Claro. Entonces es así de importante, o sea, en realidad es muy importante desde el punto de vista farmacológico. Tiene unas posibilidades que están solamente siendo limitadas por temas sociales. Creo que está ético, ¿no? O sea, saber algo que está ahí y que no te quieran, pues, no incluir dentro de un pensum académico, por ejemplo. Pues, ¿por qué? O sea, si está algo que está basado en ciencia, descrito en tal journal, lo que sea, pues hay que aprenderlo, ¿no? Esa es la idea. La lucha está ahí. Bueno, para mañana la protesta y fuera del, no sé, de educación. Sí, para protestar son muy buenos los conglomerados, solo hay que decirles una vez. Sí, seguramente no faltará gente para la reunión. Pero bueno, hablábamos de cómo está la situación en el país de grupos que se están asociados. ¿Cómo era la sociedad? A ver, yo formo parte de la red de médicos especialistas en endocannabinología y cannabis medicinal. Fue una red que fue formada por Mayo, por EdCanamed, que son una corporación que se dedica justamente a formación alrededor de lo que es cannabis, no solamente de lo que es medicina, sino también de las partes de producción. Ellos llevan un buen tiempo en el medio. Y pues el presidente es justamente el director de esta corporación, y yo estoy fungiendo como vicepresidente. Tenemos médicos de varias especialidades, médicos generales también, que tienen su formación específica en endocannabinología, independientemente de la que sea. Hay médicos que se han formado en diferentes partes del planeta y otros que se han formado de forma nacional, que son pediatras, neurólogos, otorrinos. Tenemos de todas las especialidades, y el objetivo es generar eventos, generar conocimiento alrededor del cannabis medicinal, seguir socializando esta herramienta terapéutica desde todas las aristas. Hay personas que se dedican a la parte alternativa con todo el respeto que se merece, y existen personas que son más del mundo más convencional de la medicina, como somos nosotros. Okay. Hablábamos también de la legislación antes, y que pues a partir de eso, los conglomerados, hablamos un poquito también, pero como solamente un resumen súper breve, ¿podrías explicarnos cuál es la situación actual en el país, en Ecuador? Bueno, a ver, en el 2019
se incluye el artículo 148 en el COIP y sale de sustancias sujetas a fiscalización el CBD. Okay. Productos derivados de cannabis medicinal ya se encuentran respaldados por la ley para usos específicos, no como de índole farmacológico. Se generan las licencias para diferentes cosas, para producción, para plantación, para estudios, fitomejoramiento, importación y exportación. Generación de productos derivados también. Se empieza a trabajar en el primer año, creo que tuvieron ya, apenas dieron las licencias, hubieron como 1000 licenciatarios en el primer año, o 500 licenciatarios en el primer año. Para producción y todo. Para todas las diferentes tipos de licencias. Y las cosas empezaron a abrirse mucho, mucho más. Actualmente yo considero que, al menos en nuestra región, de los países vecinos que tenemos, nuestra legislación tiene una gran posibilidad de crecimiento y de poder no quedarse estancada en problemas que ya han tenido países vecinos. Por ejemplo, en Colombia hubo una gran sobreproducción de cannabis en la parte de siembra y cosas por el estilo, y ahora se han presentado ciertos problemas. Acá en nuestro país se han tomado algunas medidas y creo que no vamos a llegar a tener ese mismo problema, pero tenemos que ver cómo sigue evolucionando. Hoy por hoy yo considero que es una buena legislación, es totalmente legal el uso de derivados de cannabis que tengan menos del 1% de THC en productos alimenticios y menos del 0.3% en productos de tipo farmacológico. Eso no quiere decir que no podamos utilizar THC para usos terapéuticos, podemos utilizarlo como médicos, bueno, como profesionales de la salud con capacidad prescriptiva, médicos, odontólogos, obstetrices y veterinarios. Okay. Pueden utilizar y prescribir cannabis, y para prescribir THC puedes utilizar la receta del ministerio, la receta azul. Existe una forma de prescribir porque hay pacientes que definitivamente lo van a necesitar. Entonces tenemos todas estas puertas, estas herramientas que podemos utilizar, y hoy por hoy creo que todas están siendo utilizadas. Creo que existen profesionales que están dedicados a cada una de estas áreas de una forma bastante responsable y de una forma muy, muy interesante. Nuestro país está convirtiéndose en un foco internacional en el tema de cannabis medicinal. Ok. Hablaste un ratito sobre el CBD, THC, pues solamente igual, súper breve. Yo sé que podemos hablar horas de esto seguramente, y por la pizarra saquemos un curso, pero súper breve más o menos la diferencia. Okay. Y por ejemplo, un ejemplo de cada uno, digamos, dijiste que se puede prescribir THC también para algunas cosas. Sí. Bueno, a ver, CBD y THC son los principales componentes del cannabis. Son los cannabinoides más de mayor concentración en la planta del cannabis. Pero no son los únicos. Existen alrededor de 160 cannabinoides que estamos investigando capacidades terapéuticas de muchos de ellos, y hay algunos que estamos ya utilizando y que están siendo muy, muy útiles para cosas más profundas que diferente del dolor y neurología. Pero en CBD y THC, que es lo más común que se escucha. CBD, cannabidiol, es un componente no psicoactivo de la planta, no psicotrópico, porque tiene psicoactividad. Es un excelente ansiolítico, se utiliza mucho en trastorno de estrés postraumático, pero principalmente es un antiinflamatorio. Y también es un antiepiléptico muy, muy eficiente. Ha sido el foco del trabajo medicinal porque justamente no tiene un efecto eufórico, no tiene el efecto de high. ¿Ya? El THC es el componente más frecuente y más concentrado en la planta de cannabis, pero es psicoactivo y psicotrópico. Te produce un estado que nosotros llamamos de medicina psicodisléptico, es decir, el estar high. ¿Se llama así? ¿Cómo se llama? Estado psicodisléptico. Psicodisléptico. O psicotomimético. Psicotomimético. Sí, así lo decimos porque un gran error es decir, el THC es psicoactivo y el CBD no es psicoactivo. Los dos son psicoactivos. El café es psicoactivo, la sacarosa, el azúcar es psicoactiva. Hay un montón de cosas que son psicoactivas y no tenemos la más mínima idea, pero el CBD tiene psicoactividad, sí, pero no produce un estado de alteración de la conciencia ni euforia. Es ansiolítico, te ayuda a estar relajado, puede ser bueno para el sueño en algunas cantidades, bueno para darte energía en otras cantidades. Entonces, esas son las dos principales diferencias. No creo que existe una necesidad de glorificar a uno y satanizar al otro. Creo que los dos son muy útiles desde un punto de vista terapéutico. No consideramos el estar high como un efecto adverso medicamentoso en medicina. Sí, definitivamente. No queremos que nuestros pacientes estén high. Queremos que estén sin dolor, queremos que estén sin ansiedad. Eso es lo que queremos. Pero el tema de la psicoactividad, del estar bajo el efecto
psicotrópico del cannabis, en medicina lo consideramos un efecto adverso. Okay. Claro que, a ver, en un paciente que está en la última etapa de la vida, con dolores oncológicos fuertes, Creo no considero que sería lo peor. O sea, creo que también pues costo-beneficio y viendo pues los riesgos y lo que estás haciendo, pues sí, estar high creo que sería el menor de los problemas del paciente en ese momento. Claro. ¿no? Ahora, si estás manejando a un paciente con fibromialgia que tiene que trabajar y que tiene que ser productivo todos los días, no lo puedes hay matices, hay contexto. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero aún así definitivamente es terapéutico. En Parkinson tenemos que utilizar THC. Okay. En manejo de dolores que no responden a tratamientos, tenemos que utilizar THC porque es el principal analgésico. Okay. Y además de todo esto, existe un efecto muy claro en los medicamentos a base de cannabis que se llama el efecto séquito o efecto entourage, que se trata de que los cannabinoides, todos los productos de la planta, funcionan bien entre ellos y tienen un mejor efecto terapéutico cuando se dan juntos. Entonces, si es que tú das CBD aislado para manejar, digamos, dolor, ¿ya? Si tienes que utilizar 400 miligramos con el aislado, con el espectro completo que es CBD, con el resto de cannabinoides, un poco de terpenos, un poco de flavonoides, que son todos productos de la planta, hecho una extracción adecuada y científicamente, vas a tener que utilizar posiblemente el 10% de esa dosis inicial. Entonces, existen estos conocimientos que tenemos ahora gracias a los estudios que se han podido hacer, de que los cannabinoides funcionan bien juntos. El CBD, por ejemplo, contrarresta mucho de lo nocivo del THC, el efecto en la memoria, el efecto de pánico que puede producir en algunas personas, lo que llamamos vulgarmente el blancazo, que se llama estado hiperemético canábico. Hiperemético canábico, okay. El CBD es el tratamiento para estos estados. Entonces, yo creo que son dos moléculas que una es mal vista, pero es más que nada por una posición política que le han dado. Sí, o sea, es estigma básicamente. Es un estigma básicamente. Bueno, y para acabar el tema de legislación, desde tu punto de vista, ya con todo lo que hemos hablado, ¿cómo se podría mejorar la legislación, por ejemplo? ¿Qué es lo que hace falta todavía? Yo creo que, a ver, bueno, existen una buena cantidad de abogados que están muy empapados en el tema, que se han dedicado a estudiar este tema y están haciendo extrapolaciones de otros países a nuestra realidad legal al momento, que es lo que está permitiendo el avance. Yo creo que también existen conglomerados que en lugar de hacernos avanzar nos están haciendo retroceder. Okay. Y en el caso legal yo creo que lo que más necesitamos en este momento son profesionales que se capaciten en cannabis, en leyes internacionales y que puedan dar una vía, una ruta adecuada y con la menor cantidad de cabos sueltos sería la mejor manera de seguir avanzando. Sigue siendo una lucha antisistema en muchas de las cosas, es disruptivo, es una ciencia disruptiva todavía y yo creo que eso es algo muy bueno, Sí. Pero aún así necesitamos aumentar la cantidad de profesionales con un nivel de seriedad que respalden a la medicina alrededor del cannabis y hagan que el crecimiento de las legislaciones vayan por un camino adecuado. Sí, no, o sea, al final hay que ser antisistema en el sistema, o sea, dentro del sistema, entonces es complicado, ¿no? Seguramente, pues antes, cuando decía que la gente, como es de la Tierra, era el centro del sistema solar, pues antes te colgaban, ahora no. Entonces vamos avanzando, si quieren, en esos temas de luchar contra el status quo, creo. Sí, y lo que tú dices me gusta bastante. Yo creo que luchar contra el sistema dentro del sistema, porque es muy fácil ser, entre comillas, revolucionario y quejarte de todas las cosas que pasan. También, o sea, obviamente. Sí, ¿no? Quejarte de las cosas que pasan sin dar una solución verdaderamente. Sí. Pero quieres enfrentarte al sistema, lo tienes que hacer de chaqueta y corbata. Sí. Tienes que hacerlo dentro de las reglas y lo que yo quiero hacer es ganar por encima de la mesa. Quiero que el cannabis entre en los hospitales, entre en las universidades y hacerlo todo por encima y que se vea que ganamos esto con las reglas del sistema. Sí, o sea, yo creo que pues tal vez sea un poco más largo el proceso dentro de todo, pero pues ordenado, ¿no? O sea, todo pues como tiene que ser, con la gente que tiene que estar involucrada en el momento que tiene que estar involucrada, entonces vamos para adelante. Bueno, otra pregunta que también tenía para ti era, ¿tienes algún ejemplo con tus pacientes, de historias, si quieras compartir alguna que te haya, pues, no sé, que te guste compartir sobre cómo el uso de cannabis o de la, como es de endocrinología ha llevado a una mejoría sustancial de algún paciente? Bueno, varios. Yo en realidad he tenido mucha suerte con
con el tipo de personas que han llegado a ser mis pacientes, al menos con los que más hemos tenido que hacer un tratamiento muy, muy de cerca. Y tengo muchas historias, pero yo creo que las que saltan a mi cabeza son dos pacientes. Un paciente adulto mayor, un paciente muy viejito con Parkinson, y una paciente de 5 años cuando la conocí por primera vez con una epilepsia refractaria. Okay. Con el paciente adulto mayor era un paciente que tenía 85 años, 10 años de diagnóstico de Parkinson, 10 años de utilizar la levodopa, que la levodopa es un muy buen medicamento, pero sabemos que después de un tiempo va a generar problemas. Entonces este paciente ya tenía no solamente temblores, sino las disquinesias, estos movimientos súper amplios y tenía una calidad de vida terrible, se demoraba una media hora en poderse levantar de la cama, no podía ya casi caminar solo. Entonces empezamos, en Parkinson es muy interesante el cannabis porque tú ves resultados, si no es el mismo día, en la primera semana los ves. Wow. O sea, llegas, haces un buen cálculo de dosis, haces una buena examinación del paciente, generas un protocolo de tratamiento especializado y personalizado para el paciente y las cosas van bien. Y ves los resultados de estos pacientes con quienes generas una relación muy cercana, porque es muy importante modificar las dosis en función de la respuesta del paciente, porque aún no tenemos cosas protocolizadas, hay que hacer mucho de dosis-respuesta. Y ves cómo estos pacientes empiezan a recuperar su vida, porque el Parkinson no es solamente el temblor, es la depresión, es la pérdida de autonomía, claro, la ansiedad, y existen muchas alteraciones a nivel del sistema nervioso central que no tienen que ver solo con el movimiento, sino que su capacidad de diálogo, de interacción, sus recuerdos, lo que los hacen ellos, empiezan a desaparecer. No tan dramáticamente como se puede ver en Alzheimer, por ejemplo, pero definitivamente pasa en Parkinson. Y este paciente, al control al mes, llegó caminando muy bien. Estaba muy feliz porque podía abotonarse los botones de la camisa y podía comer sopa sin regar. Wow. Eso para mí fue un éxito como profesional. Fue uno de mis primeros éxitos, grandes éxitos como profesional. Este paciente cambió su vida totalmente, sigue actualmente con cannabis, posiblemente lo utilice el resto de su vida, claro, pero ya es una calidad de vida totalmente diferente. Qué bien, qué bien. O sea, y eso también pues hay que publicarlo, hay que reportarlo igual. Sí, recopilamos esta información. Súper bien. Ajá, recopilamos esta información, nos va muy bien. Ahora que me dedico a la parte de dolor, específicamente de dolor, he podido devolver pacientes a su conciencia, porque en un estado terminal, yo no satanizo a los opioides. A mí me parece que son excelentes medicamentos. Yo no creo que una persona que llegue a un diagnóstico de cáncer de páncreas, cáncer de mama, los cánceres muy dolorosos, y vamos a estar agradecidos de que haya la morfina, de que haya el fentanil, de que es necesario, sí, pero existen lugares donde son necesarios. Definitivamente son medicamentos que tal vez no tanto en nuestro país, más lo vemos en Norteamérica, que están siendo mal utilizados. Actualmente mueren 150 estadounidenses al día por sobredosis de opioides, y con lo del fentanil va a aumentar bastante. Pero al final de la vida, en los pacientes que están muriendo, estos medicamentos son necesarios. Cuando tú utilizas cannabis medicinal, aumentas mucho la biodisponibilidad de los opioides. Okay. Y puedes reducir sus dosis manteniendo el efecto terapéutico. Cuando reduces las dosis, reduces los efectos adversos. Náuseas, vómitos, mareos. El paciente está despierto. Está muriendo. El paciente está muriendo. Ya el cáncer no lo puedes curar con el cannabis. Al menos no ahora. Pero le devuelves esas semanas, esos meses o esos días, sí, le devuelves a la familia. Obviamente. O sea, puede hablar y conversar con las personas que quería ver, puede despedirse directamente, puede estar con ellos, puede al menos conversar, puede, o sea, tener sus últimas risas, sus últimos momentos de verdad con ellos. No ser un conglomerado de órganos que está en una cama rodeado por sus familiares esperando a que mueran. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y justo ahorita que topaste el tema de opioides, y estaba pensando, justo la semana pasada estuve en Nueva York, o sea, hay una crisis terrible allá, de verdad es como ver como zombies a la gente ya en un punto, y pues así, mediodía, caminando pues por Manhattan, tú pues comiendo y la gente así, literalmente, o sea, ves como que con la abstinencia que es clara, que es como que están muriéndose. Entonces, más o menos pues hablando del tema de cannabis y opioides, ¿cuáles son los matices que has tenido que tratar en estos temas? Pues porque la gente puede confundir fácilmente, ¿no es cierto? Un dato
que existe desde el 2017, supongo que ahora debe ser una estadística superior, que no lo digo yo, lo dice el journal el American Journal of Engineering and Medicine Science, que sacó un reporte muy completo que utilizamos mucho en cannabis medicinal acerca de todas las aplicaciones terapéuticas del cannabis. Y ahí la investigación demuestra que la inclusión de cannabis al uso de opioides reduce en 25% de las muertes por sobredosis. Okay. Eso ya es mucho. Eso quiere decir que de las 150 personas que se están muriendo ahorita vamos a salvar a 65. 45. Entonces, es un montón de gente. Es un montón de gente al día. Sí. Estamos buscando estrategias para que los opioides no generen tantos efectos secundarios. Pacientes que tienen que utilizar, por ejemplo, la oxicodona, sabemos que se estriñen de una forma terrible. Okay. Y intentamos mezclarlos con otras cosas como la naloxona y oxicodona que vienen en uno solo. Yo esperaría que en algún momento ver CBD y oxicodona en una sola presentación sería algo increíble para mí. Tienes una necesidad de dosis muy inferior. Muy, muy inferior. Ahí lo que te pones a pensar es, ¿por qué no lo utilizamos? Bueno, uno es el miedo de utilizar un medicamento para el cual no estás totalmente capacitado, pero la mayoría de médicos generales no se sienten capacitados ni para utilizar opioides. Claro, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y de ahí está el otro lado que, pues, sí tenemos bastante influjo de la parte económica, de la parte farmacéutica. Si es que tú te dedicas a vender opioides, no va a ser rentable para ti algo que haga que se necesite menos de tu producto. ¿No? Pero desgraciadamente, desgraciadamente para eso, la medicina se debe al paciente, no se debe a la corporación. Sí. No, y pensando, o sea, justo la crisis de opioides que hay en Estados Unidos, pues tiene mucha relación con intereses económicos, corporativos, de farmacéuticas, y pues pensando en, no sé, volviendo en el tiempo y que pues el enfoque que tú propones de cannabinoides, por ejemplo, como una alternativa a opioides que se hubiera podido usar antes, teniendo más información, por ejemplo, o sea, que pues no sea simplemente paracetamol o opioides, o sea, porque es uno o lo otro. O sea, tener como que ese tipo de escalas que hablábamos antes, porque sí, o sea, hace falta opioides en algunos casos, pero ¿cuándo? Y si es que tengo una opción más que sea, pues, cannabis como una forma de, pues, de evitar llegar tan alto, pues fantástico, hubiera creo que evitado muchísimos problemas que todavía estamos enfrentando. Sí, yo creo que hubieran podido hacerse muchas cosas, pero hoy por hoy estamos trabajando en lo que tenemos al frente y ese ha sido uno de los objetivos de ACAMEC, la Academia Ecuatoriana de Medicina Endocannabinoide. El primer curso que sacamos, curso grande, fue este de terapia del dolor e inclusión terapéutica de cannabis medicinal, porque dolor crónico tiene justamente todos estos riesgos y la mayoría de personas que están sufriendo algún tipo de dolor crónico no tienen una terapéutica farmacológica efectiva. Y podemos evitar todas estas cosas. La mejor forma de mejorar esto es educar a los profesionales que lo van a utilizar. Totalmente. Sí, educación creo que es lo que hace falta en todos los temas, ¿no? O sea, salud sexual reproductiva, como que médicos que tengan más perspectiva de la realidad, o sea, salud pública en temas de aborto seguro, etcétera. Creo que es lo que hace falta, evidencia científica para tomar decisiones al final, ¿no? Pero bueno, seguimos con la controversia que me encanta hablar siempre, pero en tu caso, cuando contaste a la gente se enteró, digamos, tus colegas, tus familiares, amigos que estabas en este tema de endocrinología, ¿qué tal lo percibieron? ¿Cómo lo recibieron? ¿Fue bien? ¿Fue mal? Bueno, creo que fue bastante diverso por varias partes. Desde el punto de vista de mis amistades, de mis amigos que eran médicos y cosas por el estilo, pues les pareció algo muy interesante. Les pareció algo muy también de miedo, porque tú buscas seguridad y lo que te da seguridad es un posgrado de los clásicos. Claro, sí, cardiología, neumología, cirugía, ya está. Ginecología, pediatría, medicina interna, emergencia, traumatología y cirugía general, que son las básicas. Sí. Eso es algo como que sientes que te va a dar una seguridad. Acá entras a oscuras. Entonces, eso es algo que les gustó mucho a muchos de mis colegas cercanos y amigos. En tema de colegas netamente laborales, fue sorprendente para muchos. Como te digo, la mayoría pensaba que yo me iba a ser cirujano. Okay. Pero yo encontré en la investigación científica, en la docencia y el manejo del dolor mi vocación. Y esto es algo que a mí me hace enormemente feliz, a pesar de que es una lucha.
Y... de emprender a la final, ¿no? O sea, creo que es una forma de pues, hacer algo nuevo, ¿no? Creo que emprender viene de generar algo que pues no está tan mainstream, no está tan, como decíamos antes, los clásicos, digamos así. Sí, verás, más que emprender, yo creo que son temas de abrir puertas. Yo considero que más que emprendedor, soy un empresario joven. Okay. Y en el tema para terminar de responder tu pregunta, en el tema familiar, sí hubieron algunos choques, ¿no? Porque tu mamá quiere que seas, claro, quiere que seas el posgradista, el psiquiatra, cosas por el hospital, estilo, hospital. O sea, a ver, no te termino de decir, soy bastante adicto a seguirme educando y posiblemente en algún momento siga esta parte de la formación ortodoxa del médico. Pero cuando vieron lo que estábamos haciendo, las personas a las que estábamos ayudando, cómo mis pacientes se referían a mí, las cosas pequeñas que te alegran el día, el dibujo de un niño que es tu paciente, un dibujo que le haces porque la mamá está mejor o se siente mejor, o cosas así por el estilo que en realidad te llenan muchísimo. Los resultados, Cuando tus familiares ven eso, dicen, no, él está haciendo algo importante, está haciendo algo por un cambio. Entonces, poco a poco fue mucho más aceptable y adaptable. Y ahora mi mamá es una paciente más mía. ¿Así? Y muchos de mis familiares consideran muy interesante este tema del cannabis, que obviamente se presta para chistes. En medicina siempre nos vamos a molestar entre médicos, que el traumatólogo, el carpintero, que ya sabes cómo les molestan a los urólogos y cómo les molestan a los proctólogos. Entonces... Con nosotros no es la diferencia, no es para nada la diferencia, el médico de la marihuana, cosas por el estilo. Entonces, a ver, son cosas que mientras las manejas con respeto es parte de la vida, ¿De ¿no? qué parte vienen de pues un chiste versus pues ya literalmente atacarte, ¿no? Ajá, exactamente. Está bien, sí, o sea, creo que es complicado pues disruptir en la sociedad en general y pues con estos temas... Es divertido, pero... Sí, también es divertido, creo, ¿no? Y pues te puede ir bien y pues si te va bien, fantástico a la final, como tú dices, ¿no? Los resultados creo que hablan más de que pues sí, seguí esta carrera o no, pues fantástico, pero ¿qué pasó a la final, no? O sea, ¿cuál es tu día a día? ¿Cómo te sientes al respecto? Eso es lo importante, creo. Y creo que es lo que buscas que sea importante para ti. Sí. ¿Quieres ser feliz? Bueno, buscas una vida tranquila. Yo creo que el ser humano... Si buscas felicidad, va a ser una vida complicada. Puede ser que la consigas, pero puede ser una vida muy aburrida. Si buscas algo diferente, si es que buscas... A ver, para algunos será grandeza, para otros será poder, para otros será crecimiento. Puede ser que saques cosas muy interesantes. Sí. No necesariamente felicidad, no necesariamente salud mental, pero puede que salgan cosas que ayuden mucho a la sociedad. Sí. Entonces, yo considero que es importante. Considero que es importante dar ese salto de fe. Y todo subjetivo igual, ¿no? O sea, ¿qué es felicidad? O sea, otro podcast de una hora. No, pero bueno, y siguiendo con este tema, hablábamos antes de que empezara a grabar el podcast del contenido en redes, hablábamos justo antes de empezar a grabar. Pues el podcast en sí es contenido para redes, contenido pues digital. En tu caso, ¿cómo ha sido para ti generar contenido en este tema de medicina cannabinoide y de todo el tema que estás tratando ahora? ¿Fue algo que ya hacías antes, generar contenido? ¿O empezaste apenas con tu trabajo? Cuéntanos un poquito de cómo fue eso. Verás, ahora tengo presencia en las redes sociales. Antes lo utilizaba muy poco, era una persona asocial en la parte informática, muy reservado conmigo mismo, unas cosas que solamente para conversar con los amigos y hasta ahí. Cuando trabajas en un área en la que la mayoría de gente no tiene la más mínima idea de lo que haces, si es que no informas, no puedes trabajar. Sí. Entonces... me ha llevado a empezar a hacer contenido y cosas por el estilo que tiene sus exigencias. Creo que hay personas que tienen diferentes tipos de talento. Hay personas que les sale tan fácil este tema de ser carismáticos y el contenido y cosas por el estilo. Yo creo que las personas que nos dedicamos más a la ciencia, una pizca de autismo siempre tenemos, entonces se nos hace bastante difícil el enfrentamiento social y más aún cuando es a través de una máquina. Sí, y se graba y se queda para siempre. Bueno, no para siempre, pero se queda en el internet. O sea, eso está sentado en piedra, al menos para nosotros eso está sentado en piedra, lo que está en el internet. Pero bueno, ha sido una herramienta muy útil. Pero nos han puesto trabas. A ver, mi cuenta profesional la tengo bloqueada para hacer publicidad paga, pautada, desde prácticamente el inicio, porque es cannabis. ¿En todas tus redes o en las de Meta? Zuckerberg. Que ya dijeron que
¿cómo se llama? Que Instagram ya permitía el tema de CBD y cosas por... Ok. Falso. Se te siguen bloqueando. Nos bloquean mucho las cuentas. En TikTok te bajan los videos. Ok. En YouTube te los desmonetizan. Entonces, en todas las redes prácticamente, si quieres hacerlo, hazlo, pero depende de ti. Ok. No es que vas a recibir ningún tipo de ayuda de lo que estas plataformas dan. Ok. O sea, para mí sería mucho más fácil sentarme a vender Coca-Cola, que mata gente, En video. que utilizar, que informar a la gente sobre cannabis. ¿Pero hay alguna palabra en específica que es la que es, o sea, es la palabra cannabis, la que está, Sí. no sé, censurada en este caso? Cannabis, CBD, THC, cannabinoide, endocannabinología, todas las palabras que se refieren al término, es definitivamente marihuana. Entonces, todas las palabras que se refieren a ese término, al menos en TikTok, te lo bajan enseguida. En Instagram puedes subir el contenido y todo, pero no lo puedes Monetizar. publicitar, no lo puedes hacer pautar. Ok. No lo puedes hacer pautado. Entonces, tienes que buscar estrategias, tenemos que utilizar figuritas en lugar de la A en cannabis, poner... Es molesto porque son palabras científicas, ¿no? Sí. O sea, son términos científicos y cuando tú dices, no heroína, pero sí hidromorfona, prácticamente lo mismo, no te van a desmonetizar. Entonces, entiendo de dónde viene, entiendo de dónde viene, entiendo el contexto político, entiendo la necesidad de enfrentamientos de masas, que es lo que mueve todo. Pero aún así no quiero decir injusto, porque eso me parece, creo que las personas que utilizan mucho el término injusto no están haciendo lo suficiente para cambiar su realidad. Pero sí, sí es una desventaja clara, una desventaja muy, muy clara. Totalmente. Pues sí, o sea, creo que justo mientras pensaba en este tema de la censura, pues decía, claro, el video no va a ser muy monetizado. Tampoco todavía es que hay tanta gente que vea el video para que pueda hacer... O sea, tienes que ponerle ahí un pip cada vez que pones canales. Pip. O sea, y también como que en TikTok y todo, pero creo que también hay otras palabras en otros campos también que son como censuradas, pero pues hablamos de armas, cosas así, o sea que pues... Hablamos de salud en este caso, ¿no? O sea, no tiene sentido de que sea censurado algo que debería ser ciencia, que es ciencia y que debería ser públicamente disponible. Y en el tema del lenguaje, los seres humanos encontramos formas de hacernos entender. Tú ves que mucho utilizan en TikTok este tema de desvivir, para no decir la palabra. Justo pensaba en esa palabra. Ese tipo de cosas, te encuentras una Sí. forma. En ciencia y cannabis, te juro que nos molestan hasta por lo mínimo. Existe una química farmacéutica a la que sigo mucho, me encanta su contenido, se llama Riley. Y ella tiene su página que se llama Cannabichem, que no tengo una relación monetaria con eso, solo lo estoy monetizando. Y ella le bajaron su cuenta de TikTok porque decían que la imagen iba en contra de las normativas. Y literalmente era un dibujo de ella con unos tubos de ensayo. Pero era Cannabichem el título de la... Entonces, sí considero que es un poco excesivo. Considero que hay muchas otras cosas que no están siendo censuradas de la misma forma. Y en general, yo creo que la censura es un esfuerzo inútil de hacer sentir algún tipo de tranquilidad a las personas sobre cosas de las que no tienen ningún tipo de control. Sí. No, o sea, hay tanto que hablar de ese tema de censura, pues, o sea, supuestamente estamos en un ambiente occidental en el que somos libres, libertad de prensa, libertad de opinión, y que luego pues hay ese tipo de cosas, ¿no? Que te censuren contenido que sea científico, no tiene sentido, o sea, es como que es lo opuesto en realidad. Pero eso de lucha. Sí, o sea, hay que yo lucharlo. creo que pues es la lucha. Seguramente hay otros temas también que también son problemáticos. Por ejemplo, en el tema de anticoncepción también sé que es lo que yo trabajo. Igual como por ejemplo imágenes que son como fálicas, que son como para representar, pues no sé, como ponerse un condón, como que igual censuradas. En Meta sobre todo. Inclusive recién como que vi un estudio que hablaba sobre esto, como que, y creo que puedes también hacer hasta demandas ya ahorita en Estados Unidos para pues decir, oye, como que estás censurando mi contenido que es médico, estoy hablando de cómo prevenir un embarazo, pues igual algo que debería todo el mundo saber, etcétera. Entonces todo el mundo tiene sus luchas, creo que contra Facebook, contra Zuckerberg y contra Meta y todas sus industrias. Sí, yo creo que a veces en nuestras luchas somos muy moralistas. Uh-huh.
Yo te digo todas las cosas que puedo quejarme del medio que no nos permiten hacer con el cannabis, tú con el tema de anticoncepción. Pero en general, cuando te das cuenta por qué y cómo existe nuestra sociedad, nuestra esfera occidental, en el que te das cuenta en el que prácticamente somos ganado, Sí. Ahí le quitas un poco de la sensación personal de esto es en contra mía. Sí. Es a favor de un sistema. Es a favor de un sistema, no es en contra tuya personal. Yo creo que eso es algo un poco egocéntrico cuando lo decimos de que esto están haciéndolo en contra nuestro. Y hay que intentar jugar con las mismas reglas como son sacadas al azar. Todo lo que tenemos en el planeta es inventado por nosotros. Todo es inventado por nosotros, todo es un arreglo entre humanos. El mismo dinero que es prácticamente... Es un arreglo entre humanos. Siempre digo, ¿por qué no imprimas dinero ya? Es un arreglo entre humanos. Es decir, te ve este papel firmado, al menos en nuestro caso, este papel firmado por el secretario del Tesoro estadounidense, dice que yo tengo $100 para hacer lo que me dé la gana. Pero es un arreglo entre humanos, ¿me entiendes? O sea, todo es inventado. Cuando te das cuenta de eso, puedes entrar al juego de una forma mucho más libre. Sabes que no estás siendo atacado directamente por el sistema. No eres especial desde ningún punto de vista. Y si es que quieres generar un cambio, tienes que armarte y ponerle el pecho a las balas. No, todo es inventadísimo. Siempre digo, ¿por qué el oro vale más que las conchas que había, no sé, que antes usaban para hacer trueques? O sea, simplemente nos tocó eso, nos tocó que no, pues así fue la historia. Las colonias pasaron como pasaron y ya está. Todas las historias, cómo las contamos. Sí. Todo es cómo contamos la historia, o sea, cómo vendemos. El ser humano creo que es principalmente un contador de historias. Si a mí alguien me preguntara, ¿qué es un humano para ti? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Yo digo, nosotros contamos historias. Sí. Somos contadores de historias. Y en este punto de vista, justamente en este tipo de cosas, que son disruptivas, todo es cómo cuentas la historia, todo es desde qué perspectiva la pones, y ahí está el cómo vas a empezar a trabajar. Hace poco veía en un documental que lo que nos hace ser Homo sapiens sapiens es la capacidad para poder predecir el futuro según lo que sabes del pasado, por ejemplo. O sea, es inventado lo que vivimos, la realidad no es real. O sea, bueno, muy filosófico entramos ya, que es fácil para mí desvariar en ese sentido. Siempre a mí también. Pero de vuelta al tema del podcast, ¿algún mito que quieras desmitificar en este espacio respecto a tu trabajo y al tema de cannabis? Hay un montón. Mejor dime tú los mitos y los vamos rompiendo acá. Dime tú el más común el de adicción. Adicción, a ver. Creo que el de adicción. A ver. ¿Existe uso inadecuado de marihuana y existe dependencia del cannabis? Definitivamente existe, ¿ya? Pero esto lo vemos en el uso recreativo. Uh-huh. Sí. En el uso recreativo tú sabes de forma en promedio que existe un 9 a 10% de personas que van a generar dependencia. Okay. Que es una dependencia principalmente psicológica. Si bien existe un sistema de señalización celular en nuestro cerebro, no activa directamente el núcleo del placer, por lo cual, como a diferencia de la cocaína o la heroína, no va a generar una dependencia física tan fuerte como estas sustancias, o como la sacarosa, como el azúcar, que genera una dependencia fuertísima. Entonces, en la parte médica no generas adicción de ningún tipo. Dependencia psicológica puedes generarla a tener la medicación lejos o cosas por el estilo. Igual con la sopitlona. Pero eso lo puedes ver con cualquier paciente ansioso u obsesivo. Sí. En la parte recreativa, este 9% es un término general, como te digo, pero varía. Si es que un adolescente prueba cannabis muy temprano en su adolescencia o infancia tardía, tiene un 25% de probabilidad de generar un uso inadecuado de marihuana. Una persona que lo utiliza de forma recreativa y de forma inadecuada después de los 25 años tiene menos del 3% de riesgo de generar adicción. Yo creo que también igual para alcohol y tabaco también, por ejemplo, ¿no? Y está la otra parte de que tú tienes el ámbito médico, hospitalario. Es muy difícil que se generen adicciones en el medio hospitalario. Obviamente ahora con toda la crisis de los opioides es difícil decirlo, pero en tiempo pasado, antes de que se mercantilice tanto los fármacos, cuando en las guerras, en la guerra de Vietnam utilizaban heroína y morfina ampliamente y menos del 5% generaron adicción a estos, porque los utilizabas por un motivo y con un profesional de la mano y cosas por el estilo. Con el cannabis es lo mismo. Si es que lo utiliza recomendado por una persona que no es médica, por una persona que sabe mucho de la planta pero no de fisiología humana,
puedes tener muchos más riesgos. Pero decir que el cannabis en sí es adictivo, no. Y de hecho lo estamos utilizando el CBD para manejar los estados de abstinencia de nicotina, de heroína, de cocaína. Está ayudando mucho. Ahora lo que se conocía en la época de Ronald Reagan como la droga de entrada a las drogas, sí, ahora se conoce como la droga de salida. Wow, oye, eso creo que es justo un mito como pues dar la vuelta, ¿no? Sí, 100% de 360 grados. Y pues a través de investigación, de evidencia, de que requiere pues que sea pues la legislación apropiada para poder hacer la investigación, que creo que ya hay más, cada vez más, ¿no? Bueno, la legislación aún tiene que mejorar más para poder hacer investigación, porque estamos haciendo investigación con lo que termina siendo una sustancia fiscalizada. Uh-huh. Entonces eso nos limita muchísimo. Claro. No podemos conseguir becas estatales. Tú sabes que para hacer estudios preclínicos hay muchísimos, pero para hacer un estudio clínico, cuando introduces un nuevo medicamento, tienes que darles al universo, a los grupos de participantes, un seguro de vida. Por más que el cannabis no sea letal, tienes que darle un seguro de vida. ¿Cómo corres con eso sin un apoyo estatal, sin un tipo de beca de investigación o cosas por el estilo? Es prácticamente inasible. ¿Cómo era? Desventaja. Es una desventaja. No, injusto, sí. Sí. ¿Algún otro mito? ¿Cuál es el segundo más común que usualmente escuchas? El tema de adicción es el más común para mis pacientes. El tema de la legalidad es algo, pero eso ya hablamos bastante. ¿Qué otro mito? O sea, no voy a la cárcel por usar, tus pacientes te preguntan. O sea, sí, ¿puedo llevarme la frasquito? Sí, he tenido pacientes que vienen fuera del país, vienen fuera del país y se les dice, preguntamos a qué, por ejemplo, tenemos varios pacientes de Estados Unidos. Uh-huh. Preguntamos de qué estado son para saber que pueden ir con los medicamentos sin ningún problema. En 43 de los estados no hay ningún problema en que llegues con derivados de cannabis. Tenemos pacientes de Colombia, de Panamá, de Chile, de España. Y con todos estos hemos podido trabajar sin ningún problema con la ley. Ningún problema con la ley. Entonces se llevan sus medicamentos en el avión porque no son sustancias sujetas a fiscalización. Ese medicamento no es una sustancia sujeta a fiscalización. Entonces la parte de legalidad se puede bajar bastante, el tema de los mitos. El tema de viajes creo que sí es súper complicado. O sea, me pongo a pensar ahorita, yo viajo un montón por el trabajo y pues no imagino pues tener que llevar y pues pensar 10 veces como que a ver este país, así como buscar la visa, pasaporte a este país, tener que ver, puedo entrar con mi medicación que, o sea, pues si es que fuera para algo que tengo que tomar todo el tiempo, como Parkinson, por ejemplo, pues o sea, es funcionar o no, o viajar, básicamente, ¿no? Y depende mucho del país, desgraciadamente. A ver, yo sí creo que es injusto. Ahí sí es injusto porque puedes viajar con benzodiazepinas, tú puedes llevar tu Xanax, tu Neuril a todos lados. Sí. Y es una de las sustancias más adictivas que existen en el planeta. También te puedes matar con eso. Y te puede... O sea... No es que también. Hay gente que se mata con eso sin darse cuenta. O sea, respiratorio casual. Es súper casual. Y viajas con esto. Ahora, en Estados Unidos, como te digo, no hay mucho problema, pero si tenemos pacientes que van a viajar a países fuera de la Unión Europea, en Europa, o sea, países más hacia el este, es un crimen que te puede costar la vida en países árabes. En Asia está... Es súper raro porque en Japón era totalmente legal la marihuana, totalmente legal, pero nadie la utiliza. Es antiproductivo y por lo tanto mal visto para los japoneses. Entonces tienes que saber a dónde... tienes que empaparte. Pena de muerte. En Singapur tienes pena de muerte por cannabis. Sí. Tienes pena de muerte por cannabis. Entonces tienes que saber a dónde le direccionas y dónde saber que no le vas a generar un daño social superior al orgánico que ya tiene. No, pues obviamente daño costo-beneficio, no dañar también primeras normas de la bioética. Pero sí es una noción un poco, no un poco, sino bastante contraintuitiva. Eso me parece, es ilógica, estúpida. Vale. Pero bueno, ya para ir concluyendo con este capítulo del podcast, ¿algo más si quieras contarnos de tu trabajo, de tu vida, no sé, qué más? Bueno, para concluir, si es que existen médicos jóvenes que nos estén escuchando o estudiantes de medicina que estén terminando su carrera, yo creo que mi experiencia docente en este tiempo me ha dejado, o mi experiencia profesional en general, si bien no soy un médico muy viejo, ya tengo algunos años de haberme graduado de médico. Yo creo que tendría dos cosas muy importantes que decirlo. La una es que está bien obsesionarnos con la ciencia, está perfecto, hay personas que están obsesionadas con drogas. Entonces,
si es que te obsesiona la ciencia, está bien, obsesiónate con la ciencia. Este tipo de obsesiones generan personas que van a ser muy productivas, pero es muy importante cada tanto dejar la medicina a un lado, dedicarte a otras cosas, leer los libros que te gustan, salir con las personas a las que quieres, estar alrededor porque no van a estar para siempre. Dejamos mucho de lado cuando estamos en medicina. Así que leer otras cosas, ir al teatro, ir a museos, dedicarte a algún tipo de arte que te guste, formar tu criterio y tu opinión, para que cuando se te presente un problema de tipo no científico, lo puedas resolver como un ser humano evolucionado y una persona que tiene las herramientas suficientes para desenvolverse, no solamente en el hospital, sino en la sociedad. Claro. Es algo importante de recordar que el médico sigue siendo un modelo social y es importante dar algo que te puedan ver hacia arriba. O sea, eso no se refiere al elitismo académico que existe mucho y mucho menos al elitismo económico, sino a ser una persona que puede dar para la sociedad más de lo que quita. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuidar mucho nuestra salud mental. Sí. Somos, como te había dicho, una población de riesgo para suicidio. Y no cuidamos de nuestra salud mental. Los médicos somos pésimos pacientes. Y considero que romantizamos mucho las cosas y es muy importante en general, hacer terapia. Sí. Mi recomendación principal es hacer terapia. Hay personas que dicen, no, yo converso con mis amigos o yo viajo y con eso me curo. No. Terapia. Nada reemplaza a la terapia. Y necesitamos un método con alguien que sepa y la terapia que necesitas. Claro. Así como existen médicos de diferentes especialidades, hay psicólogos de diferentes especialidades. Yo recomiendo mucho la terapia cognitivo-conductual para la mayoría de médicos porque necesitamos herramientas y estrategias para enfrentar el sufrimiento que vemos en nuestro día a día y no volvernos unos inadaptados sociales. Claro. Entonces yo creo que debe ser para el médico principalmente parte de la canasta básica, o sea, leche, huevos y terapia. Oye, y bastante huevos para terapia. El eslogan de la campaña electoral suena esto, o sea. Está loco, o sea, es que es muy, muy importante porque sufrimos porque nos matamos más que el resto de la población, nos matamos el doble que la población. Y en el caso de los médicos hombres es 4 veces más. Sí. El caso de las médicas mujeres es 4 veces más. Es el único lugar donde el suicidio está al revés. A pesar de que hoy por hoy son muchos más las médicos femeninas que los masculinos. Y estamos tan acostumbrados al sufrimiento que nos volvemos incluso indolentes al nuestro propio. Sí. Y creo que hay muchos profesionales jóvenes que desgraciadamente han terminado con su vida, que pudieron haber cambiado la historia no solamente de nuestro país, sino del planeta. Y escuchar ese dato que dices así, ¿no? 4 veces más es alarmante. O sea, es algo que debería, pues idealmente en un mundo pues perfecto, o no tan perfecto, pero mejor, pues llevar acciones de salud pública que pues hagan que esto no suceda. O sea, también es injusto eso, ¿no? O sea, es injusto que pues 4 veces más sea el riesgo de morir versus pues alguien que no es médico. Es simplemente algo que debería ser alarma, así de hacer algo. Este mismo mes de septiembre, desde el 10 de septiembre, es el día de concientización del suicidio. Y yo creo que lo mejor que puedes hacer es, si quieres intentar cambiar algo, es hacerlo donde está cerca de ti. Sí. Y para mí es el grupo de mis colegas, el conglomerado al que nosotros pertenecemos, a los médicos, donde vemos tanto depresión, tanta ansiedad, tanto suicidio, tanto síndrome de burnout, tanta ira contenida, tanta violencia contenida, que termina explotando por algún lado. Hay personas que tienen cero autogestión en el mundo de la medicina. Tú has visto, tanto como yo, a personas que explotan por cosas mínimas. Es falta de autogestión y es un sufrimiento interno que está ahí, que para nada ha sido explorado. Y eso no te hace ni chévere, ni especial, ni cosas por el estilo. Te limita en muchas cosas. Algo que pongo bastante como ejemplo en estas cosas es a Van Gogh, considerado para mí, en lo personal, el mejor artista plástico de este siglo. Y la gente romantiza mucho su sufrimiento y que por su sufrimiento era tan brillante. Sus mejores obras fueron hechas en las etapas en las que mejor estaba emocionalmente. No debemos romantizar el sufrimiento. No debemos romantizar el yo soy una persona melancólica o cosas. No. Existe algo que te está haciendo sentir mal. Busquemos soluciones. Busquemos el dejarte enfrascar en la depresión y en la ansiedad es muy fácil. Yo creo que para la mayoría de profesionales jóvenes es algo por lo que todos hemos pasado en algún momento.
o la mayoría hemos pasado en algún momento. Y es incapacitante, es una sensación de saber que las cosas están bien y no tengo un motivo para quejarme. Y aún así no me considero satisfecho. Sí. Pero bueno, último mensaje, algo un poco más positivo, tal vez ya que hablamos de así, nos bajamos así del bajón, el bajón de las drogas. No, yo creo que un último mensaje sería para mí investigar a qué es lo que te llena. Yo creo que para las personas que tienen esa vena científica, deben saber que si es que escoges el fruto del árbol de la ciencia, vas a vivir un poco amargado, pero es una vida en la que vas a estar siempre atrás de algo, siempre vas a tener un motivo para levantarte todos los días, y eso depende de ti, depende netamente de ti. Encuentras el motivo para levantarte todos los días, encuentras las herramientas para hacer lo que consideras que debe cambiar con eso, y tienes la vida solucionada. Vas a tener motivos para vivir por el resto de tu vida. Y es algo que a mí me emociona muchísimo. Si es que les emociona la ciencia, les emociona la investigación, les emociona la docencia, dejen que los embargue, dejen que se los dé, pero tienes que hacer las cosas tomando ciertas precauciones, tu salud mental, tu salud física, tu ambiente social, y ahí te dedicas a lo que te obsesiona. Genial. Ese mensaje es el que les quisiera dejar. Muy bien, Alonso. Muchas gracias por ese último mensaje. Felicidades por todo lo que estás haciendo. Creo que suena muy, muy interesante. Te sigo en redes, como que más o menos ya entendía trataba de entender lo que hacías. Creo que ahora la cacho mucho más. Creo que sí hacía falta también como desmitificar muchos temas. Felicidades una vez más. Y pues, no sé, ¿dónde te puedes seguir en redes sociales la gente? Me pueden encontrar como doctor.alonso_Martínez en Instagram, y como Dr. Alonso en TikTok. Ahí tengo mucha información acerca de cannabis medicinal. Para los temas de docencia nos pueden encontrar como acameconline.com. Es la Academia Ecuatoriana de Medicina Endocannabinoide. Ahí tenemos varios productos académicos que pueden ayudar a la formación de muchos profesionales de la salud alrededor de cannabis medicinal. Perfecto, entonces ya saben dónde encontrar a Alonso y saber más información. Si es que les quedó dudas, igual pueden preguntarle seguramente, y pues ya seguir trabajando en estos temas. Eso es todo por el día de hoy. Pues nos veremos en el siguiente episodio, en el que hablaremos más de temas así disruptivos y poco convencionales. Gracias a todos. Chao.